Bien, entonces vamos a ver lo que es el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, ¿va? Para sistemas de ecuaciones lineales existen otros métodos, ¿va? Que son los que miran en vectores y matrices, ¿va? La parte de álgebra lineal. Entonces imagínense que tenemos nosotros el sistema de ecuaciones no lineales con n ecuaciones y n incógnitas. Tenemos n ecuaciones y n incógnitas. Y lo vamos a describir de la siguiente forma. Una función 1 que depende de las variables x1, x2, x3 hasta xn igualado a 0. Tengo la función 2 que también depende de x1, x2 hasta xn igualado a 0. Y lo que tengo son n funciones. Al referirme así, lo que estamos viendo es que yo puedo tener, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada aquí igual a 0. Y podría tener, por ejemplo, e a la x y menos y igual a 0. Algo así. Ese es un sistema de ecuaciones no lineales. Ya, porque ya tengo, ¿qué? Potencias. Tengo una potencia cuadrada aquí y aquí tengo una función trascendental para la exponencial. A eso se refiere a sistemas de ecuaciones no lineales. Bien, entonces nosotros lo que queremos es usar el método de Newton-Raphson para resolver este tipo de sistemas. Entonces vamos a recurrir a ese método. ¿Existen otros métodos? Sí, va, pero en el silo de la clase solo analizamos lo que es el método de Newton-Raphson. Si recuerdan de la clase anterior, teníamos que el método de Newton-Raphson para una ecuación no lineal es de la siguiente forma, ¿va? X sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n, ¿va? Para n mayor o igual que 0. Esto es para una ecuación no lineal. Aquí puse la variable x sub n, ¿va? Más 1 y x sub n aquí. Y si recuerden, en el video anterior estaba p sub n, ¿va? Al final no importa, esto depende de las variables que queramos utilizar, ¿va? O sea, si la variable está en x, podemos usar x o podemos usar p. Es indistinto la variable que se puede usar. ¿Qué queremos hacer nosotros? Entonces, nosotros queremos adaptar esta ecuación iterativa que se presenta aquí a la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales. Aquí hablamos de una función f, ¿va? Pero aquí estamos hablando de n funciones. Aquí estamos hablando de x sub n, que al final es una variable, pero aquí tenemos x1, x2 hasta xn. Tengo n variables, un n incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros al tener un sistema de ecuaciones, lo que formulamos son los siguientes vectores y matrices. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a ir adaptando cada una de estas partes que tiene nuestra ecuación iterativa de Newton-Raphson para el sistema, ¿va? Entonces tenemos lo siguiente. Definimos un vector f, este vector f que está aquí. Este vector f depende de las variables que x1, x2 hasta xn. Y es un vector que contiene las funciones, ¿va? Las funciones que tiene el sistema. Entonces, el primer elemento de este vector va a ser la función 1. El segundo elemento, la función 2. El enésimo elemento, la función n. Tengo entonces un vector columna aquí, ¿va? Que eso representa esa f mayúscula, que normalmente se expresa en negrita para indicar de que es un vector, ¿va? Igual, vamos a definir un vector x. Ese vector x lo que va a contener, ¿qué es? Va a contener las incógnitas. Entonces, aquí va a tener las incógnitas que x1, x2, x3 hasta xn. En un ejemplo, por ejemplo, de un sistema de dos ecuaciones no lineales, solo aparecería aquí x si lleva un vector columna de dos elementos. Bien, estas f y esta x hace referencia, si regresamos arriba, a esta f que está acá arriba y a esta x que aparece aquí, va. Tanto acá afuera como acá adentro. Al final estos de aquí van a ser vectores ahora. Este va a ser un vector y la función f de xn va a ser otro vector, va. Si se fijan en la ecuación iterativa para una ecuación no lineal, habla de un f', va, y habla de una operación división.
Pero en sistemas de ecuaciones, dado que vamos a trabajar con vectores y matrices, no existe la división, ¿va? Entonces hay que reacomodar esto. Entonces vamos primero a lo que es la derivada. En una función, conocemos como la primera derivada, aquí va. Pero que ahora que tenemos n funciones, tenemos esta expresión de aquí, esta j de aquí, que hace referencia al jacobiano. El jacobiano no es más que una matriz de derivadas parciales. Entonces, anteriormente teníamos una derivada normal, una derivada ordinaria, pero ahora vamos a tener una matriz de derivadas parciales. El orden de esta matriz va a depender del número de incógnitas que yo tengo. En general, entonces, si yo tengo n incógnitas, esta matriz J, el jacobiano, va a tener un orden de n, de n por n, una matriz cuadrada de orden n. ¿Qué es lo que contiene? Entonces, el primer renglón de esa matriz va a tener la derivada de la función 1 con respecto a cada una de las incógnitas. Entonces, aquí aparece derivada parcial de la función 1 con respecto a x1. Derivada parcial de la función 1 con respecto a x2. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima variable. Ese sería el primer renglón. Luego el segundo renglón es agarrar la función 2 y esta función 2 que está aquí, en la función f mayúscula, y derivarlo con cada una de las n incógnitas. Así sucesivamente hasta llegar a la función n. Entonces lo que vamos a tener es una matriz de derivadas parciales. Entonces, si nuestro sistema de ecuaciones no lineales tiene dos incógnitas y dos ecuaciones, significa que el jacobiano va a ser de orden 2. Si tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, entonces el jacobiano va a ser de orden 3. Y así sucesivamente. Una cuestión bien importante es que, para analizar, es que recuerden que para poder aplicar Newton-Raphson, la función o la ecuación que estemos resolviendo tiene que estar igualada a 0. Aquí lo mismo. Cada una de estas funciones tiene que estar igualada a 0 para enviarla a esta función f. Y ya que tenemos igualada a 0, cada una de estas funciones que está aquí es la que voy a derivar. Entonces, cuidado con no mandar, por ejemplo, que aquí esté igualado a un x, por ejemplo. Entonces, que se vaya a olvidar esa x a la hora de construir la función f y el jacobiano. No, entonces esa x hay que pasarla al lado izquierdo, igual si fuera una constante. O sea, siempre hay que garantizar de que esté igualado a 0. Bien, esas cuestiones hay que analizarlas ahí. Ya cuando tenemos ese jacobiano, que hace referencia a la derivada que aparece aquí en la ecuación iterativa, viene la cuestión de la división. Entonces, como no podemos dividir matrices, lo que surge es esta fórmula de aquí. Que al jacobiano hay que calcularle la inversa. Entonces hay que calcular la inversa de esa matriz. Bien, ¿qué problema vamos a tener a la hora de calcular la inversa? Que esa inversa puede ser que, o sea, puede ser que esa matriz sea invertible, puede ser que no va. Entonces, ¿cuándo sabemos nosotros que una matriz es invertible? Cuando el determinante de ese jacobiano es distinto de 0. Si el jacobiano es distinto de 0, entonces yo puedo usar el método iterativo en Newton-Raphson. Y si me da 0, ya no se podría. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? La ecuación iterativa de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales se escribe de la siguiente manera, x sub n más 1, donde x representa el vector, de incógnitas, va a ser igual a ¿qué? A x sub n menos el jacobiano evaluado en x sub n inverso por f de x sub n. Entonces, ¿a qué se refieren estas x? Recuerden que esto es un vector columna. Entonces, el vector x en la enésima iteración. Este es el vector
x en la n más 1 ésima iteración. Como el método de Newton-Raphson depende de un valor inicial, entonces tenemos nosotros el x sub 0, que sería el vector inicial, que no es más que un vector de alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, donde estos alfa i pertenecen a los reales, ¿va? Aquí pongo traspuesto porque al final lo usamos como vector columna, ¿va? Entonces, eso es lo que tenemos. Un vector inicial y tenemos la ecuación iterativa que aparece acá arriba. ¿Cuál es la situación a la hora de hacer el proceso iterativo? Que por cada iteración hay que ir calculando la inversa del jacobiano. Y ya saben que eso es costoso, tanto manual como computacionalmente, ¿va? Luego, cuando ya tenemos la ecuación iterativa, tenemos que ver cómo detener el método. Entonces, ¿cómo detenemos el método? En el caso del Newton-Raphson normal, tenemos que para detener el método usamos el valor absoluto, ¿va? Porque estamos trabajando con números reales. Pero ahora que estamos trabajando con vectores, existen lo que se llaman normas, ¿va? Normas vectoriales. Entonces nosotros vamos a usar dos normas, lo que es la norma euclidia y la norma infinito. Entonces si asumimos nosotros que tenemos un vector x que tiene como componentes x1, x2 hasta xn, la norma euclidia se define como la norma de x, la norma euclidia de x, es igual a ¿quién? A la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los x sub k al cuadrado, todo eso elevado a la 1 media. Si desplegamos esa fórmula de aquí, no es más que la raíz cuadrada del primer elemento, este x1 al cuadrado, el primer elemento al cuadrado, más el segundo elemento al cuadrado, más el tercer elemento al cuadrado, hasta el enésimo elemento al cuadrado. Entonces esa es la norma euclidia, que viene relacionado ¿con quién? Con el teorema de Pitágoras. Ahora existe otra norma, que la acabamos de analizar, que es la norma infinito. ¿Qué es la norma infinito? Entonces decimos, la norma del vector x infinito, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al máximo desde k mayor o igual que 1 hasta menor o igual que n del valor absoluto de x sub k. Y eso desplegando esta fórmula de aquí es el máximo del valor absoluto de x1, del valor absoluto de x2, del valor absoluto de x3, hasta el valor absoluto de xn. Entonces puede agarrar que el máximo de todos ellos. Si se fijan, es parecido a lo que miramos con el teorema del valor extremo. Estos son todos los candidatos que tenemos. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Pues los elementos del vector. Entonces tengo dos normas, euclidia y norma infinito. Entonces, ¿cuáles van a ser los métodos de paro con estas dos normas? Tenemos que los métodos de paro van a ser, puedo usar la norma euclidia bajo error absoluto, que es, agarro la enésima iteración que devuelve el método y le resto ¿quién? La n menos unésima iteración. Hago resta de vectores normal, lo que han aprendido en álgebra lineal. Hago la resta de vectores y a eso le calculo la norma euclidia. Y uso esta fórmula de aquí, va. Y yo puedo usar ambas, va. Puedo usar la norma infinito, va. Hago la resta de las dos iteraciones que tengo y le calculo la norma infinito. Esto es con error absoluto, va. ¿Se puede aplicar con error relativo? Sí, va. Solo tengo que dividir entre quién. Agarro el error absoluto y lo divido entre la norma euclidia del enésimo vector, de la enésima iteración, o agarro la norma euclidia de la enésima iteración y le calculo la norma infinita. A ver que nosotros normalmente usamos lo de los errores absolutos. Casi toda la mayoría de los problemas los usamos con estas dos de aquí. Bien, y eso es toda la teoría que tenemos con respecto al método de Newton-Raphson. Entonces, si tienen dudas, pueden preguntar ahorita antes de empezar a ver lo que es ya el método en sí en una aplicación. Inquietudes que se le haya surgido ahorita.
¿También hay alguna forma para saber la cantidad de interacciones necesarias? No, no hay manera aquí. Existen cotas de errores, va, pero no las analizamos en esta clase, va. No sé si miran un video que subí al campus virtual que puse del método de Newton-Raphson de una universidad politécnica de Valencia, creo que ahí hablan de la cota del error del método de Newton-Raphson. Ahí está la fórmula. Pero en sí, para el curso no usamos la cota, sino que aprendemos a usar el método. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a las normas, con respecto a la ecuación iterativa? Es más que todo esto lo que en sí, en resumen, lo que vamos a usar, va. Aquí también va. El vector inicial se puede agarrar cualquiera, va. Aquí este vector inicial yo puedo agarrar cualquiera de estos alfa, va. Cualquier número ahí. Lo que sí tengo que garantizar es que esos valores de alfa que yo escoja a la hora de meterlos en la matriz jacobiana y calcular la inversa, el determinante sea distinto de cero, va, para que podamos seguir, para que podamos realizar la siguiente iteración, va. Porque si nos da que el determinante es cero, ya no sería invertible y ya, ahí el método falla. Bien, si no hay dudas, entonces pasemos a el ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Sea el sistema de ecuaciones no lineales x cuadrada más y al cubo igual a 5 y x seno de x menos y coseno de x igual a 1. Nos piden aquí que realicemos dos iteraciones del método de Newton-Raphson para sistemas con la aproximación inicial x sub 0 igual a 1, 1. Y nos piden que calculemos x1 menos x0 en la norma infinito y x1 menos x0 en la norma euclidia. Bien, ese es nuestro ejercicio. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, empecemos entonces a ver la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir primero la función f mayúscula que les puse anteriormente. ¿Va? Entonces vamos a definir f, que depende de las variables x, y, que es igual a ¿quién? Entonces tenemos un vector columna de dos elementos. ¿Va? El primer elemento sería x cuadrada más y al cubo menos 5. ¿Va? Y el segundo elemento sería x seno de x menos y coseno de x menos 1. Bien, es el vector f, ¿va? El vector que contiene las dos funciones que están aquí, ¿va? Recordando siempre que esto tiene que estar igualado a 0, ¿va? Hay que pasar este 5 aquí, arrastrar y el 1 también, ¿va? Ya que tenemos definida la función f, el vector x no es más que las dos variables que tenemos, para que en este caso sería x y y. Bien, tenemos f mayúscula, x mayúscula, y luego empezamos, ¿va? A definir lo que es el jacobiano. El jacobiano que es igual, entonces tengo una matriz de derivadas parciales de orden 2, ¿va? Y empezamos. Voy a agarrar la función 1, que es x cuadrada más y al cubo menos 5, y tengo que calcularle la derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x? Vamos a ver. 2x.
2x. Ajá. Ahí va. Ahora aquí, derivada parcial de la función 1 con respecto a y. 3y. 3y cuadrado. 3y 3y cuadrado. Ajá. cuadrado. Ajá. Ahora, vamos a la otra, al otro renglón. Derivada parcial de la función 2 con respecto a x. Listo, licenciada, tiene que la y cubo es negativa y ahí la puso positiva. ¿A dónde? Ah, lo puse positivo. ¿A dónde? Una matriz abajo, Ujú. Es x sí, seno de x menos y coseno de x menos 1. O aquí dice, esta parte de aquí. en el de arriba, x cuadrado más y menos y cubo. Y usted colocó más y cubo. No es más y cubo aquí, si se fija. Ah, bueno, Es más y cubo. Vamos a ver, entonces la derivada de la función 2 con respecto a x, usando regla del producto ahí, sería seno de x la primera. Sí sería, va. Sí. Ahora, de la función 2 con respecto a y, hasta sencilla, va. Negativo coseno de x. Ujú. Bien, ya tengo el jacobiano ahí. Si hubiéramos usado una calculadora, aquí les hubiera salido así como y más 1 por seno de x, pa, más x coseno de x, porque agrupa estos dos, pa. Pero igual no importa si lo dejamos así. Bien, ya que tenemos definidos los vectores y la matriz jacobiana, entonces ya sabemos que la ecuación iterativa, uno siempre coloca aquí, la ecuación iterativa de Newton-Raphson, recuerden, es x sub n más 1 es igual a x sub n menos jacobiano evaluado en x sub n inverso por f de x sub n. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a calcular la primera iteración. Entonces, ¿qué sería la primera iteración? Es x1 igual a x0 menos el jacobiano evaluada en x0 inverso por la función evaluada en x0. Bien, pero ¿quién es x0? Entonces, eso o lo busco por algunos medios, ¿va? O me invento los valores, pero en nuestro caso me dicen que el x0 tome ¿quién? A 1, 1. Entonces, el x0 es 1, 1. Entonces, voy a poner aquí como x0 es igual al vector 1, 1. Entonces, empecemos a calcular cada uno de ellos, ¿va? Ya sé este que es x0 es 1, 1. ¿Cuánto sería la función evaluada en 1, 1? Entonces, venimos a la función, que está acá arriba, más pequeño aquí. La función evaluada en 1, 1. Entonces, la función evaluada en 1, 1 sería 1 al cuadrado más 1 al cubo menos 5. Al final eso da negativo 3, ¿va? Y aquí sí ocupo que me ayuden. Sería 1 seno de 1 menos 1 coseno de 1 menos 1. Teniendo en cuenta que la calculadora tiene que estar en
radianes, va. ¿Cuánto da eso a 4 cifras decimales? Menos 0.6988. Menos 0.6988, correcto. Bien, lo iré explicando paso a paso, la primera iteración ya y la segunda pues vamos a resumir ciertas cosas. ¿Qué ocupo ahora? Ocupo el jacobiano evaluado en 1, 1. Agarro el jacobiano y lo evalúo en 1, 1. Bien, ahí se logra ver, va. El primer renglón, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el elemento 1, 1 aquí? Aquí sería 2, va. Aquí sería 3, va. Ocupo calcular ahí. Seno de 1 más 1 coseno de 1 más seno de 1. Eso devuelve 2.2232. 2.2232. Y el otro sería menos coseno de 1. Menos 0.5403. Ajá. Bien, ya que tengo definido el jacobiano, ¿qué necesito del jacobiano? De este jacobiano ocupo la inversa, ¿va? Entonces esto implica que J inverso, que es igual. Tengo que calcular la inversa de eso, ¿va? Entonces ahí dependiendo de la calculadora que tenga, calculo la inversa, ¿va? ¿Cuál es la inversa de esa matriz? Sería esto, 0.3871. Este da 0.2869, ¿va? Y el otro da menos 0.2581. Verifiquen a ver si está bien ahí. Sí, está bien. Ya, que eso lo pueden hacer con la Texas o si tienen la Casio blanca, pues esa tiene para calcular inversa, pues. Yo estoy usando la Casio blanca aquí. Bien, y calculamos la inversa y está. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues solo hay que sustituir, va. Lo que vamos a decir aquí es el x1, que sería el valor de xy en la primera iteración, va a ser igual a ¿quién? Al x0, que es 1, 1, menos el jacobiano inverso, que ya está calculado aquí,
multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la función, va, f de 1, 1. Bien. Y hay que hacer esa operación de ahí. Esa multiplicación matriz vector que tengo ahí, restado, y le resto al otro vector, pues. Entonces sería que, vamos a hacerlo manual, no hay necesidad de tener, sería 1 menos 0.697, va, que multiplica a ¿quién? Al negativo 3 más 0.3871 que multiplica al negativo 0.6988. Me da 1.4796 este primer valor de aquí. Y el otro sería 1 menos 0.2869 por negativo 3 más negativo 0.2581 por negativo 0.6988. Y eso da 1.6803. Ya, que podemos usar Wolfram, matemática o manga para calcular eso también. Bien, verifiquen a ver si les dio esos dos. Sí, así da. Bien, ¿qué significa esto entonces? Que esta es mi primera iteración. O sea que la solución aproximada es de 2796, 1.6803. O sea, X vale aproximadamente 1.4796 y Y vale aproximadamente 1.6803. ¿Qué hay que hacer después? Entonces, ese vector de ahí me va a servir ¿para quién? Para la segunda iteración. ¿Va? Bien, pero hay dudas ahorita con la primera iteración. Porque ahí se vuelve todo repetitivo. ¿Va? Si no tuviera inversa la matriz, ¿qué pasaría? Entonces ahí ya la condición, el valor inicial, el vector inicial que se tome, está mal escogido. ¿Va? Se tendría que o escoger otro vector inicial, o en dado caso, si me dan ese vector inicial y que lo calcule con eso, ya concluirían de que no se puede. ¿Va? Si no tiene inversa, dirían, no se puede con este vector inicial. Ah, ok, gracias. Bien, vamos a la segunda iteración entonces. Segunda iteración. Entonces, segunda iteración sería x2 es igual a x1 menos el jacobiano igualado en x1 inverso por la función en x1. Y aquí decimos como x1 es igual a, tapé aquí en la pizarra, aquí sería 1.4796, va, coma 1.6803. Entonces necesito calcular la función evaluada en esos dos valores. ¿Va? Bien, ¿cuál función? La que tenemos al principio. Va a ser un poquito más pequeño este para calcular. La
función 1 es x cuadrada más y al cubo menos 5, ¿va? Esa es la función 1. Entonces sería 1.4796 para x y 1.6803 para y. Y eso me devuelve 1.9334. Ahora hay que calcular x seno de x menos y coseno de x menos 1, ¿va? Y eso da 0.3204. Bien, y hay que evaluar el j en esos dos valores, ¿va? J en 1.4796, 1.6803. Y evaluamos, va. Sería 2x. Eso da 2.9592. El otro es 3y cuadrada, que es 8.4702. Luego está seno de x, ¿va? Más x coseno de x más y seno de x, ¿va? Y eso da 2.8039. Y el otro es menos coseno de x, que es menos 0. Eso da menos 0.0912. 91.1, perdón. Bueno, solo es agarrar la función y el j, ¿va? Voy a hacer más grande aquí. Y pues, ¿cuál es la inversa de este? A mí me dio el primero 0.0042. 0042, ajá. El otro es 0.3523. 3523. El otro es 0.1166. Así. 66 o 67, por cualquier cosa. No, 66. Ajá. Y lo último. Sería negativo 1231. 0.1231. Sí. O negativo 0.1231. Así va. Sí. Bien. Entonces ya con esto ya puedo armar x sub 2, ¿va? Sería así, va. El xy en la segunda iteración va a ser igual al x en la primera iteración, que es 1.9334 y 0. Perdón, estoy agarrando otros valores. Sería 1.4796 y 1.6803, va. Ese es el x1. Menos, les voy a copiar el inverso, copio este otra vez,
0.1166 y menos 0.1231. Ese es el jacobiano inverso en ese vector y multiplicado por el vector f, que es 1.9334 y el otro es 0.3204. Bien, calculen esa operación y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da el primero? Me dio 1.3586. Y igual a 1.4944. 1.49. 44. Así. Ajá. Estamos bien ahí. Bien. Entonces llegamos aquí a la segunda iteración. Y al final eso es lo que nos pide el problema, que realicemos dos iteraciones. ¿Dudas? Si quisiera hacer una tercera iteración, tendría que agarrar esos dos valores que encontré y volver a hacer el mismo procedimiento para encontrar la tercera. Adicionalmente, el ejercicio que más pedía calcular, vamos a regresar aquí. Dice, realice dos iteraciones del método de Newton-Raphson para sistemas con la aproximación inicial 1,1 y tendríamos que calcular x1 menos x0 en la norma infinito y x1 menos x0 en la norma euclidia. Si se fijan, es la primera iteración menos el valor inicial, el vector inicial. Entonces sería aquí, Aquí lo voy a poner a la par. Aquí. Vamos a hacer aquí. Entonces sería, primero, tengo que agarrar x1 menos x0 en la norma infinito. Entonces, x1 es el vector 1.4796, 1.6803. Y a ese vector tengo que quitarle el vector x0, que dijimos que era 1, 1 en el ejercicio. ¿Qué hago después de aquí? Pues hago resta de vectores normal. Sería 1.4796 menos 1 es 0.4796. Y 1.6803 menos 1 es 0.6803. Y a eso le van a calcular. Calculando la norma infinito aquí, sería tomar el máximo de valor absoluto de 0.4796 y el valor absoluto de 0.6803. Calculo el máximo de esos dos y sabemos aquí que sería 0.6803. Bien, ese es x1 menos x0 en la norma infinito, 0.6803. ¿Estamos claros? ¿Por qué se toma el 0.6803, licenciado?
porque aquí es el máximo. Oh, El valor máximo que hay de los dos. Siempre recordando el valor absoluto. El máximo en entiendo. valor absoluto. Ok, gracias. Bien, ahora vamos aquí mismo, aquí a la par. Vamos a poner el x1 menos x0 en la norma euclidia. Y como ya tenemos calculado prácticamente todo aquí va, sería calcularle la norma euclidia a qué vector. Pues nos quedó 0.4796, 0.6803 va. Eso es lo que queda al final, va a ser la resta de los vectores. Va. Eso es la norma euclidia. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 0.4796 al cuadrado, entre paréntesis, por cualquier cosa dice. Más que todo cuando es negativo, 0.6803 al cuadrado. Hagan esa operación y me dicen cuál es el resultado. ¿Cuánto les da? Cero punto 8323. 23. 24 si se redondea. Ah, sí, recuerden siempre redondear, va. 24 entonces. 83, 24. Bien, y tengo ya la norma euclidia va, de la primera iteración menos el vector inicial. Va. Bien, pregunta con las normas, tanto la norma máximo, con la norma infinito, perdón, y la norma euclidia. Licenciado, una consulta. Cuando nos dice que utilicemos un enfoque gráfico para tomar los valores iniciales, ¿cuáles son los criterios a considerar para tomarlos, partiendo de la gráfica? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos. Imagínense que como ustedes cuando están resolviendo un sistema, lo que tienen aquí es el plano cartesiano. Va. Más cuando es un sistema de dos ecuaciones. Va. Tengo X y Y. Va. Entonces vienen ustedes y grafican. Va. Imagínense que tengo una curva así. Que esta sería Y igual a la función 1 de X. O la función, más bien sería así. Va. La función 1 de XY. Y tengo otra que hace esto, por ejemplo. Que esta es la función 2 de x lleva. Igual a 0, no pues igual a 0 acá. Entonces, ¿qué es resolver un sistema de ecuaciones por el método gráfico? Ver la intersección de las dos curvas, va. O sea que al final, esta aquí, esta es la solución, va.
Entonces, si nosotros lo que queríamos es usar un método numérico para resolver el sistema de ecuaciones, la idea del método numérico es que ustedes toman un vector inicial y a partir de ese vector inicial empiezan a hacer las iteraciones. Entonces, si esa es mi solución, no me conviene agarrar un x sub 0 por aquí, va. Porque estaría, ¿qué? Muy alejado de la solución. Pero tampoco podría decir yo que voy a agarrar exactamente la solución porque no estoy haciendo nada, va. Entonces agarro un ¿qué? No agarro un x sub 0 muy largo, sino que digo, voy a agarrar un x sub 0 por aquí. Entonces la idea es que agarrando este x sub 0, vaya haciendo algo así, va. Después va a ir al x1, después va a pasar al x sub 2, y así hasta se vaya acercando a quién, a la solución. Entonces esa es la idea de usar un método gráfico. Ver más o menos dónde se encuentra esa solución y empezar a agarrar un vector inicial y empezar a hacer las iteraciones. Ni muy largo ni muy cerca, va. Ok, gracias, licenciado. ¿Tengo otra inquietud que pueda surgir? Miro que ya están trabajando en la tarea, por eso surgen esas dudas, va. Dígame, casi no se le escucha. En la parte de donde dice aplica el método, nos dice para una exactitud de 10 a la menos 5. Pero si por ejemplo yo tomé un peso cero determinado y a la tercera iteración llegué a un valor de 0, no me están pidiendo un error de 10 a la menos 5, pero si llego a 0 de un solo antes Ajá, ya en la tercera iteración ya tiene. Sí, ya tengo el 0. Ya tiene la solución, ya le dio error 0, va. Ajá, eso normalmente pasa con las cifras decimales que está usando. Sí, pues ahorita estoy usando 5 cifras decimales. Ajá, por ejemplo, es que hay una cuestión, cuando le dicen ustedes, lleguen a un grado de exactitud de 10 a la menos 8, lo que deben de hacer ustedes es agarrar más de 8 cifras decimales para que se mire el error. Entonces, si me piden, por ejemplo, si me piden 10 a la menos 5, entonces agarramos 6 o 7. 6 o 7, mejor 7 para observar bien el error ya. Entonces eso es lo que se hace ahí. Está bien. Ok. Bueno, jóvenes, como no hay más preguntas, nos vemos hasta la clase de la siguiente semana. Recuerden, hoy finaliza el foro y mañana tienen la prueba corta 2. La tarea es para el viernes, creo, si no recuerdo mal la fecha, y tenemos el examen 1 el sábado. Una consulta. Dígame. El grupo de Telegram ya lo tiene hecho por casualidad. Sí, lo mandé. En el campus virtual está el enlace. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, siempre métanse al foro de aviso, pa. Una cuestión, pregunta. Cuando yo subo algo a los avisos, la idea es que se envíe automáticamente el correo. No sé si lo reciben en el correo. No siempre cae notificación, pero sí, suelen caer al correo, licenciado. Ah, ok, sí. Yo quiero verificar eso. Si el campus de verdad manda el aviso de un solo al correo. Licenciado, la prueba de esta semana, la prueba corta, solo son el método Newton-Raphson para una ecuación y para el sistema de ecuaciones, nada más. Sí, o sea, vamos a poner así, prueba corta 2, es bisección. Y sería Newton-Raphson, va. Ya el examen, ahí sí entra ¿qué? Desde teoremas importantes
entra lo que es bisección. O sea, de teoremas importantes entra desde teorema de valor extremo, que es maximizar funciones, entra el teorema de Taylor, después va método de disección, Newton-Raphson, y ahorita lo que acabamos de ver, Newton-Raphson para sistemas. Si se fijan, prácticamente son 5 temas, porque aquí hay 2, que es maximizar funciones, y lo que es teorema de Taylor, y de ahí método de disección, método de Newton-Raphson y método de Newton-Raphson para sistema. Eso es todo lo que entra en el examen. Ok. Licenciado, ¿esta clase la va a subir ahorita en la tarde o al rato? ¿O mañana? Ahorita al rato. Bueno, lo que se tarde YouTube en cargar el video. Listo, muchas gracias. Ok. Y para la prueba de mañana, ¿cuánto tiempo va a dar? 40 minutos. Tienen que ir rápido. Practiquen. O sea, que aparte, o sea, los métodos son sencillos si los miran bien así, ¿va? Pero no quiero que para hacer el método de disección ustedes tarden 3 horas para hacer esa tabla, ¿va? No hay necesidad de hacerlo. La tabla es bien rapidito de hacer. Entonces, eso lo que requiere es práctica. ¿Otra duda? El foro 1 aún no está evaluado, ¿verdad? Califiqué a los del grupo 1 y cuando estaba calificando a los del grupo 2 se me cerró el campo, entonces tengo que volver a recalificar. Pero ya voy a terminar ahí. Igual tengo que empezar a revisar el foro 2. Hasta las 10 va a estar mañana la prueba disponible. Sí, de 5 a 10. Ahí está entra en el campo virtual, ahí dice la fecha de inicio y fecha de finalización. Siempre estudio la teoría también, va. Y con respecto a los grupos del foro, como es que al final yo me puse a buscar y no sé en qué grupo estoy. Cuando usted se mete al foro le aparece adentro lo que puede ver. Sí, puedo ver ahí la pregunta, pero los nombres de quienes tienen que participar no lo encuentro. Es que si usted puede ver y no puede darle, no está el botón de responder, no pertenece a ese grupo. Ah, ok. Entonces, cuando pertenece al grupo es que está ahí el botón responder y usted puede subir. Preguntas del chat, dice, el método de hoy también viene en la prueba. No va, hasta en el examen. Bien, voy a detener la grabación.